Hola mi gente, bienvenidos al canal. Mi nombre es Sol y antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si encuentras este video interesante. También quiero darles un agradecimiento muy especial a todas aquellas personas que ya se han suscrito. Muchas gracias por su apoyo. En el día de hoy vamos a realizar un acondicionador de pelo a base de zanahoria que nos va a ayudar al fortalecimiento, hidratación y protección de nuestro cabello, aportándonos elasticidad y luminosidad. Usaremos una zanahoria mediana o pueden ser varias pequeñas como es mi caso. Las vamos a rallar o las pasamos por un procesador. La esparcimos en una bandeja y la llevamos al horno a unos 350 grados por media hora. Ahora la colocamos en un envase con 200 gramos de agua destilada y la llevamos a baño María a fuego medio por media hora más. Mientras tanto, en otro envase colocamos 12 gramos de cera emulsificante, 5 gramos de ácido esteárico, 10 gramos de manteca de cacao y 27 gramos de manteca de karité. Esto lo apartamos. Ahora colamos la zanahoria y solo vamos a utilizar 180 gramos de este jugo de zanahoria. Y le vamos a agregar 3 gramos de goma Santana, y 5 gramos de ácido hialurónico. También pueden usar pantenol, queratina, germen de trigo, etc. Y batimos para deshacernos de los grumos. Llevamos ambos envases a baño María hasta que las mantecas se hayan disuelto. Luego vertemos la fase acuosa a los aceites y batimos para integrarlos. Agregamos 2 gramos de vitamina E,
4 gramos de aceite esencial de su preferencia y 2 gramos de preservante. Y batimos una vez más. Esta es la consistencia del producto terminado, con una textura cremosa pero no grasienta. La zanahoria contiene vitaminas A y C que actúan en la raíz del cabello, fortaleciéndolo y evitando su caída. Ayuda a retener la humedad, especialmente en cabellos secos o dañados, mejorando su elasticidad y previniendo las puntas abiertas, lo que se traduce en un cabello más luminoso, sano y hermoso. Si este video te ha gustado, no te vayas sin haberme dejado tu like o tu comentario. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartir el video con familiares y amigos interesados en esta clase de videos. De mi parte es todo por hoy. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.